Bendiciones a todos. Les habla el hermano Tony. Hoy es sábado santo y he estado reflexionando mucho sobre lo que eso significa y cuál es la propia actitud que quizás debiera tener sobre un día como hoy, esperando el día de resurrección mañana domingo. Y el Señor me llevó al capítulo 12 del libro de Isaías. Un libro que fue escrito mucho antes de que el Señor estuviese en la tierra y hubiese llevado a cabo su ministerio. Pero un libro bien importante porque es un libro que es citado mucho por el apóstol Pablo en todas sus epístolas. E inclusive los apóstoles también en sus evangelios citaban mucho el libro de Isaías, porque en el libro de Isaías se encuentra la mayor parte de las profecías mesiánicas sobre Jesús. Y particularmente me viene a la mente Mateo. Mateo utiliza mucho el libro de Isaías para probar que Jesús era el Mesías que tanto el pueblo de Israel estaba esperando, ¿verdad? Eso es un libro bien importante, quizás uno de mis libros más preferidos en el Antiguo Testamento, si no el preferido del Antiguo Testamento, y es por el gran contenido de palabras de aliento y de profecías mesiánicas, al igual de instrucciones que tiene este libro. Y hoy quiero hablarles sobre lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 12 sobre el cántico de gracia, porque al final del día, personalmente yo estoy bien agradecido por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario, el sacrificio que hizo nuestro Dios al derramar su sangre por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y lo único que me viene al corazón es mucho agradecimiento por lo que Él hizo por cada uno de nosotros, a pesar de que no lo merecemos, ¿verdad? En el contexto en que fue escrito este capítulo, le explico rápidamente. Ya en aquellos tiempos el Reino Unido de Israel se había dividido. Después del rey Salomón, Israel se dividió en dos reinos. El primero al norte se llamaba el Reino de Israel, y al sur estaba el Reino de Judá, que originalmente era Israel y donde estaba Jerusalén, ¿verdad? Y ambos reinos tuvieron una serie de reyes, muchos muy malvados, uno que otro fue muy bueno y disfrutó del favor del Señor, pero por lo general se habían rebelado, habían comenzado a adorar otros ídolos, no respetaban las leyes judaicas, se habían rebelado completamente contra Dios. Y por consiguiente, siendo pueblo escogido de Dios y teniendo Dios unas expectativas más grandes de ellos, el Señor se enojó y les envió un castigo y les dijo que iba a dejar que otros imperios los conquistaran y prácticamente los destruyesen como consecuencia de esa rebelión. Pero el Señor, en su gran misericordia, a la vez que envió al profeta Isaías a profetizarle eso al pueblo, les dio también palabras de aliento y les dio también esperanza. Y les dijo, todas estas cosas van a suceder, pero va a quedar un remanente del pueblo que sí me va a adorar, que sí va a estar en comunión conmigo, y los voy a rescatar y los voy a restaurar y los traeré de nuevo a la tierra que les había dado, y los uniré y se van a regocijar y se van a alegrar y van a volver a establecer el reino de Israel. Y en ese entonces ustedes van a dar cánticos de alegría y cánticos de acción de gracia, y de esto se trata este capítulo 12, ¿verdad? El profeta Isaías les está explicando al pueblo cómo van a hacer esos cánticos de acción de gracias que el pueblo va a tener. Y yo creo que estos cánticos se aplican hoy en día a la misma vez que se aplicaban en aquel entonces, ¿verdad? Hay una forma de agradecerle a Dios, especialmente cuando yo personalmente le digo que es restaurado de muchas cosas, y el profeta Isaías explica en esta cómo se va a hacer, y dice así, comenzando con el versículo número 1 del capítulo número 12 de Isaías, dice: en aquel día dirás, en aquel día, en el futuro, vas a decir, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Versículo número 2.
He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad a su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras y recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto sobre toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Wow, qué instrucción, ¿verdad? Una instrucción bien sencilla, a la misma vez bien específica, sobre cómo el pueblo y quizás también nosotros debemos agradecerle al Señor, ¿verdad? Comenzando con el versículo número 1 que dice, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Ahí es que viene quizás a mente un versículo del Salmo número 30 que todo el mundo parece que, que es muy popular, ¿verdad? Y con mucha razón. Si vamos al Salmo número 30, en el versículo número 5, dice en el versículo número 5, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Así es la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque aunque Él decida disciplinarnos y Él a veces nos disciplina para enseñarnos lo que Él crea que debamos aprender, su misericordia se extiende al próximo día. Es un Dios de amor y de misericordia, y como Él es amor como tal, todo lo hace de esa forma. Y aquí dice, tu indignación se apartó y me ha consolado. Hay que reconocer que el Señor extiende su misericordia a cada uno de nosotros, ¿verdad? A pesar de que a veces nos discipline o nos enseñe. El versículo número 2 dice, he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi canción y mi fortaleza es Jehová. J-A-H, Jehová. Es un tipo de invocación y adoración que es muy poco común en el Viejo Testamento, porque a los israelitas en aquel tiempo realmente no les gustaba mencionar el nombre de Dios, lo reverenciaban de tal forma que realmente no les gustaba hablar mucho del nombre del Señor o mencionarlo mucho. Y es aquí que el versículo número 2 dice, reconoce el adorador, el agradecido, que su salvación es Jehová, ¿verdad? Y que porque Jehová es su salvación y reconocemos su grandeza y su poder, el alabador no va a temer. Reconocemos que Él es nuestra salvación y no tenemos que tener miedo por nada, porque Él es nuestra fortaleza y nuestra canción se refiere a nuestra alegría, a nuestro gozo, ¿verdad? Es Él el que ha sido salvación para cada uno de nosotros. Y si saltamos un poquito al versículo número 4, van a ver que tenemos ahí mismo hasta instrucciones, ¿verdad? De hacer célebres en los pueblos sus obras. Nosotros tenemos la responsabilidad como cristianos de demostrar nuestro agradecimiento diseminando o propagando las buenas noticias del Evangelio. Y recordad que su nombre es engrandecido, dándole siempre a Él la gloria, la honra y el honor. Cuando usted vea que hay algún hombre que está tomando crédito por algo que el Señor mismo ha hecho, eso está mal. La gloria siempre, siempre le pertenece al Señor. No importa de lo que estemos hablando, la gloria siempre es de Él. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto sobre toda la tierra. De nuevo, la instrucción de honrarlo y darle agradecimiento simplemente haciéndole a otros conocer sus grandes obras y dando su testimonio propio de cómo el Señor ha trabajado en su vida y cómo el Señor le ha restaurado quizás su familia, quizás de alguna enfermedad, quizás de alguna depresión, quizás en sus finanzas,
quizás en sus relaciones con otras personas, en su trabajo, lo que sea, el Señor ha obrado en su vida y le ha restaurado en este momento y lo ha traído, ¿verdad? A un lugar donde quizás por su propia fuerza usted jamás hubiese llegado. Y hay que darle gracias a Dios por eso. El último versículo: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Regocíjate y canta, y grande es el Santo de Israel, ¿verdad? Que está siempre con nosotros. El Santo de Israel es el Señor mismo con el que estamos hablando. Un cántico de acción de gracias cortito que puede usted leer en cualquier momento y reflexionar sobre él. Yo encuentro que es tan válido hoy como lo era en aquel entonces, y lo continuará siendo, porque nos da un poco de guía sobre cómo nosotros vamos a tener esa actitud de agradecimiento, no solo un día como el Sábado Santo, sino todos los días y en nuestro caminar con el Señor. Espero que esta corta reflexión haya sido de provecho. Les bendigo y les doy las gracias, ¿verdad?, por tomarse el tiempo de ver este video. Cualquier pregunta que tengan, por favor me envían un mensaje. Si hay algún versículo o algo que usted quiera que se expanda o que se explique, con mucho gusto haremos una reflexión y publicaremos una reflexión escrita o por video. También voy a poner las notas de esta reflexión en el posting del video, o en las notas en YouTube, si va a YouTube y ve el video también, ¿okay? Hermanos, que Dios les bendiga y gracias por su apoyo.